camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Antes del tiempo, antes del universo, solo Dios existía. En Él no había vacío, sino plenitud. En Él vivía un designio eterno, comunicar su vida y su voluntad. El Padre concibió al hombre, no como siervo, sino como hijo, no para vivir lejos de Él, sino dentro de su voluntad. Dios dijo: hágase la luz. La luz nació de la voluntad divina. No solo iluminó, ordenó. Dios dijo: reúnanse las aguas, aparezca lo seco, produzca la tierra vida. La voluntad de Dios extendió el cielo como un signo de armonía. Hizo fecunda la tierra. Todo obedecía sin resistencia. El tiempo mismo quedó sometido a la voluntad de Dios. Toda criatura vivía y se movía dentro del orden divino. Entonces Dios se detuvo. La creación estaba preparada para recibir a su Rey. Dios, con solemnidad y ternura, dijo: creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que viva en nuestra voluntad. De la tierra te formo, pero mi aliento te hace eterno. ¿Quién soy? Eres mi imagen, vive en mi voluntad y reina conmigo sobre la creación. Y el hombre apareció, formado con amor. Dios lo miró y se complació en él. Todo es tuyo, porque todo es mío. Solo una cosa te pido: vive en mi voluntad. Adán caminaba con Dios. Vivían sin miedo, sin dolor, sin separación, no conocían la muerte. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Eres como yo, pero distinta. Eva, a su lado, compartía esa armonía. El cielo y la tierra estaban unidos. Mientras vivan en mi voluntad, nada les faltará. El hombre y la mujer fueron creados no solo para existir, sino para vivir en la voluntad divina, donde Dios reinaba en ellos y ellos reinaban con Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. ¿De verdad Dios les dijo que no podían comer de todos los árboles? No, solo del árbol que está en medio del huerto. No moriréis, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eva miró el fruto, y por primera vez el hombre eligió su propia voluntad. El silencio cayó sobre el jardín en ese instante. No fue solo un pecado, fue la ruptura del orden divino. Adán, ¿dónde estás? No porque no lo supiera, sino porque el hombre ya no estaba en Dios. La inteligencia se oscureció. Ya no conocía a Dios con claridad. Entraron la duda, el error y el esfuerzo. La verdad ya no era inmediata. El hombre comenzó a buscar a Dios a tientas, cuando antes lo poseía. La memoria se debilitó. Adán empezó a olvidar los dones recibidos, perder la conciencia constante de Dios, dispersarse en las criaturas. La voluntad se volvió frágil, quedó dividida e inclinada al mal, fatigada para el bien. Aunque siguió siendo libre, perdió la fuerza divina que la sostenía. El reino no fue quitado, fue abandonado. Pero
Pero Dios no abandonó al hombre. En medio de la caída, Dios habló de esperanza. Dios dijo: Pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. De ella nacerá el que aplastará el mal. Desde entonces, Dios caminó con la humanidad herida. Give that back, it's mine. We found it first. Get away. El hombre se multiplicó, pero olvidó a su Creador. Pero uno permaneció fiel. He visto tu justicia. Construye un arca. Contigo comenzaré de nuevo. Haré todo como tú mandas, Señor. Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Guíame en esta prueba. Concédeme la fuerza para obedecer. Noé, el corazón del hombre se ha endurecido, pero contigo preservaré la vida. La obediencia de uno preparó la salvación de mucho. He aquí que vienen las bestias, como Dios mandó. Las aguas cubrirán la tierra. No fue destrucción sin sentido, no fue venganza, fue purificación. La voluntad divina limpiaba la tierra para devolverle el orden perdido. Fue misericordia para que la promesa no muriera. Cuando todo quedó en silencio, la creación volvió a esperar la palabra de Dios. Las aguas se retirarán. La vida volvió a emerger. Te doy gracias, Señor. No volveré a destruir la tierra por el hombre. Mientras exista el mundo, habrá esperanza. El arco iris fue el signo. La justicia había pasado. La misericordia permanecía. Mi voluntad no abandonará al hombre. Prepararé un camino de retorno. Después de la renovación de la tierra, la humanidad volvió a multiplicarse, pero aún no sabía regresar plenamente a la voluntad de Dios. Entonces, Dios llamó a un hombre. Abraham. Aquí estoy, Señor. Sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No sé a dónde voy, pero confío en ti. Con esa respuesta, la fe comenzó a abrir el camino para toda la humanidad. Haré de ti un gran pueblo. Bendeciré a todas las naciones por medio de ti. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Cómo será posible, Señor, si nada tengo? Yo soy tu recompensa. Cree. Abraham creyó, y su fe fue contada como justicia. En Abraham, la voluntad divina no reinaba aún como al principio, pero comenzó a ser aceptada, obedecida, amada en la oscuridad. Abraham toma a tu hijo, al hijo que amas, y ofrécelo. La fe fue llevada hasta el límite. La voluntad humana fue puesta ante la voluntad divina. Abraham, no extiendas tu mano, ahora sé que confías en mí. No me has negado nada. La obediencia detuvo el sacrificio. La fe fue sellada. Por tu obediencia, bendeciré a todas las naciones. De tu descendencia vendrá la salvación. En Abraham, Dios comenzó a formar un pueblo del cual nacería el Redentor. La historia avanzaba. La promesa estaba en marcha.
La voluntad divina preparaba paso a paso el regreso del hombre a Dios. Abraham envejeció, pero la promesa de Dios no envejeció con él. Pasó a su hijo, no como posesión, sino como misión. Hijo mío, el Dios que me llamó será también tu Dios. Caminaré en sus caminos, Padre. Isaac, no temas. Yo estaré contigo. A ti y a tu descendencia daré esta tierra. Me fío de ti, Señor. A Isaac no fue un fundador, fue un custodio. Guardó la promesa en silencio, en fidelidad constante. La voluntad divina se manifestó como continuidad, como confianza sin grandes gestos, como obediencia cotidiana. Jacob partió solo. No huía solo de su hermano, huía también de sí mismo. Dios de mis padres, si estás conmigo, muéstramelo. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en que duermes te la daré. No te abandonaré. Este lugar es santo, y yo no lo sabía. La voluntad divina no solo prometía, acompañaba. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado y has sido transformado. La bendición no vino sin herida. La voluntad divina no destruyó a Jacob, lo cambió. He visto a Dios y he salido con vida. De él nacerían 12 hijos, de ellos un pueblo. De ese pueblo, la historia seguiría avanzando hacia la liberación. Así, la promesa caminó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, hasta convertirse en un pueblo. La voluntad divina seguía escribiendo la historia, paso a paso, sin prisa, sin error. Jacob tuvo muchos hijos, pero amó de modo especial a José, el hijo de su vejez. Hijo mío, que el Dios de mis padres te bendiga. Padre, yo serviré al Señor. Pero la preferencia despertó celos. Siempre habla de sueños. ¿Acaso reinará sobre nosotros? He visto en sueños que Dios tenía un plan. Los hermanos no comprendieron que los sueños no eran ambición, sino anuncio. José, tus sueños nos humillan. Siempre el favorito, basta. Hermanos, ¿por qué esta ira? ¡No lo matemos! ¡Vendámoslo! Aquí viene la caravana. Es fuerte. Servirá. El elegido fue rechazado. El justo fue vendido. Y la voluntad de Dios seguía obrando en el silencio. Tú sabes que soy inocente. Hemos soñado. Y no sabemos qué significa. Las interpretaciones pertenecen a Dios. Dios habló de nuevo, no para gloria inmediata, sino para preparar el momento. He soñado. Eso, Mac. Y nadie puede explicarlo. Vendrán años de abundancia, luego años de hambre. ¿Quién mejor que tú para gobernar? El esclavo fue elevado, el humillado exaltado. La necesidad llevó a los hermanos a Egipto. Hay que ir a Egipto por alimentos.
Estamos ante un gobernante y no lo conocemos. Soy José, al que ustedes vendieron. La voluntad divina se reveló. El mal no tuvo la última palabra. Así, Israel descendió a Egipto, no como derrota, sino como preparación. Allí crecería un pueblo que un día clamaría por libertad. Pasaron los años, el pueblo creció y fue esclavizado. Señor, ¿hasta cuándo? He visto la opresión de mi pueblo. He escuchado su grito y he decidido liberarlo. Dios de nuestros padres, recibe a mi hijo. El libertador nació bajo amenaza, pero fue custodiado por la providencia. Moisés huyó, aprendió el silencio. Dios preparaba su corazón. ¿Qué es esto? Moisés, Moisés. Aquí estoy, Señor. He visto la opresión de mi pueblo. Ve, yo te envío. Yo estaré contigo. Yo soy. La voluntad divina se reveló no como fuerza humana, sino como presencia fiel. Así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo. ¿Quién es el Señor? La soberbia se enfrentó a la voluntad de Dios. La tierra fue sacudida, no por venganza, sino para mostrar quién gobierna la historia. La sangre fue signo, la obediencia, salvación. No teman. El Señor combatirá por ustedes. La voluntad divina abrió un camino donde no lo había. El pueblo fue libre, pero olvidó la alianza y se apartó de Dios. El Señor no guardó silencio. Llamó a hombres para hablar en su nombre. La voluntad divina anunciaba una transformación interior. Vaya. El Señor enviará al ungido. ¿Cuándo vendrá? Pronto, hijo, ten paciencia. La esperanza pasó de generación en generación. La humanidad esperaba. Él cargará nuestras culpas. Traerá la paz. Hará la voluntad de Dios. El cielo se preparaba. La voluntad divina estaba a punto de entrar en la historia de un modo definitivo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios no habló desde el trueno, sino desde el silencio. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Qué significa este saludo? Concebirás y darás a luz un hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto? El Espíritu vendrá sobre ti. Nada es imposible para Dios. Hágase en mí, según tu voluntad. En ese instante, la voluntad divina, rechazada en Adán, aceptada plenamente en María, se hizo carne. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. No hubo palacios, no hubo multitudes. La eternidad eligió la pobreza. María. Él está aquí. Jesús, aún desde el vientre de su madre, ya amaba a cada alma con un amor inmenso. En el silencio oculto, ofrecía al Padre cada latido, cada suspiro,
para reparar por los pecados del mundo. Aunque nadie lo veía, su pequeño corazón ya sufría por amor, cargando espiritualmente con las ofensas de la humanidad. No con quejas, sino con entrega, transformaba ese dolor en oración y reparación. La voluntad eterna latía en un corazón humano. No teman. Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hijo, así se alisa la madera. Sí, padre. Mi niño querido. Mamá. Cada gesto era obediencia, cada acto reparación, cada instante redención silenciosa. María guarda cosas en su corazón. En Nazaret, la divina voluntad reinó sin ruido, restaurando paso a paso lo que el hombre había perdido. Escrito está que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿De dónde viene esta sabiduría? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Jesús regresó con ellos y siguió obedeciendo. Conviértanse. El reino de Dios está cerca. Este es mi Hijo amado. En él tengo mis complacencias. La voluntad del Padre fue proclamada. La misión comenzaba. El reino de Dios está entre ustedes. Hagan la voluntad del Padre. Sígueme. No buscaba aplausos. Buscaba corazones abiertos a la voluntad de Dios. Jesús revelaba al Padre, pero muchos no quisieron escuchar. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí se decidió la historia. La luz fue rechazada por las tinieblas. La verdad fue juzgada y condenada. En silencio, transformaba el castigo en oración, pidiendo al Padre que ese sacrificio trajera fuerza para vencer las tentaciones y vivir en santidad. Así, cada azote se volvía un acto de amor que buscaba sanar lo que el pecado había herido. Cada espina se convertía en una súplica silenciosa para que los pensamientos volvieran a la verdad, a la humildad y a la paz. Cuando los clavos atravesaron sus manos, Él los aceptó para reparar cada obra de la criatura humana. Acciones hechas sin amor, sin orden y lejos de la voluntad del Padre. Y cuando sus pies fueron clavados, ofreció ese dolor para reparar los pasos de la humanidad, los caminos equivocados, las decisiones erradas y las búsquedas sin Dios. Desde la inmovilidad de la cruz, Jesús se hizo camino para todos, guiando nuevamente a las almas hacia la verdad, el bien y el amor. Todo está cumplido. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes perdonen, serán perdonados. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El miedo aún habitaba en los corazones, pero la promesa estaba cerca. La voluntad divina, que había obrado en Cristo,
comenzó a obrar en la Iglesia. Es el Espíritu del Señor. Jesucristo vive, conviértanse y crean. La Iglesia nació no como institución humana, sino como cuerpo vivo de Cristo. La historia no terminó con la resurrección. Continúa en la Iglesia, continúa en los sacramentos, continúa en cada alma que acoge la voluntad de Dios. Hija mía, la primera renovación fue con el diluvio, la segunda con la redención. Señor, ¿y ahora? Escucha, hija mía. Ahora quiero la tercera, no para destruir, sino para restaurar. Quiero que el hombre viva no solo en mi gracia, sino en mi voluntad. ¿Es posible, Señor? Lo que fue posible en Adán y perfecto en mí, quiero que vuelva a ser conocido. No era un nuevo evangelio, no era otra iglesia, era la plenitud del designio original. Escribe, no para ti, sino para las generaciones futuras. Yo no soy nada, Señor. La historia avanza hacia su plenitud, no hacia el caos, sino hacia el cumplimiento. No habrá más llanto, no habrá más división. La creación será renovada. La voluntad divina que creó el universo, que sostuvo la historia, que redimió al hombre, reina finalmente. He aquí que hago nuevas todas las cosas.